Bienvenido al curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, el cual está conformado por 34 videos, con un total de 16 unidades. Al término de cada unidad, deberás responder una evaluación, misma que una vez que inicies a contestar, deberás terminar. Los videos puedes verlos tantas veces como sea necesario, pero la evaluación no. Una vez que comienza, conclúyela. Bien, inicia viendo este primer video que corresponde a la unidad 1. Hola, saludos a todas y todos los participantes del curso Taller de Especialización para Policía de Investigación en el Sistema de Justicia Penal. Espero todos se encuentren bien. Yo soy Eric Norman Contreras Sánchez y voy a ser su instructor durante este curso. El valor curricular es de 80 horas, las cuales se distribuirán en distintos videos que van a tener que observar consecutivamente. Estos videos se van a subir a la plataforma que les indique su institución. Además, deberá existir otra plataforma en donde va a haber material respecto a cada tema. Entonces, lo que ustedes tienen que realizar es ver cada uno de los videos. Al terminar el video respectivo, ir a la plataforma, ubicar el material específico para ese tema y posteriormente hacer su evaluación de cada uno de ellos. Entonces, el primer tema que se va a tratar en esta capacitación, en este curso, es el marco jurídico de la función policial. El primer video vamos a tratar exclusivamente sobre el artículo 21 constitucional y en lo relativo a las funciones de seguridad pública y a las funciones policiales que nos establece este artículo constitucional. Antes de entrar al tema, siempre debo aclarar que durante este curso vamos a ver el deber ser, no el ser. El ser ya ustedes lo conocen. El deber ser es cómo deberían ser las cosas conforme a lo marca nuestra legislación, los protocolos, el cómo ser realmente eficaces en el hacer las funciones policiales. Sin embargo, pues ya es decisión de ustedes si lo hacen de esa manera o no. Por experiencia y por práctica sabemos que no es tan fácil llevarlo al campo. Sin embargo, hay que tratar de hacer todo lo posible para poder efectuarlo. Pero como lo comenté, yo les digo cómo debería de ser. Ustedes ya tomarán la decisión en su momento al estar en cada uno de los casos respectivos de acuerdo a sus funciones policiales, en este caso de policías de investigación. Entonces, entrando al tema, lo primero que vamos a ver es el párrafo primero del artículo mencionado, en donde nos comenta que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, y las cuales van a actuar bajo el mando y conducción de aquel. Esto es, en la investigación de los delitos. No estamos hablando de la prevención, no estamos hablando de la reinserción social, estamos hablando específicamente que cuando ya se tiene conocimiento de un hecho probablemente delictivo, entonces se comienza una investigación y que se siguen los parámetros que nos establecen las legislaciones respectivas, comenzando por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero principalmente esta legislación que trata el procedimiento penal, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que como sabemos aplica a nivel nacional. Bajo este contexto, el Ministerio Público siempre va a ser el titular de la investigación y conforme a la Constitución se va a apoyar, se va a coadyuvar de las policías, porque éstas van a actuar siempre bajo la conducción y mando de aquel. Aquí en específico, como vemos, no nos habla de los peritos. Sin embargo, en el Código Nacional sí nos habla que el Ministerio Público se va a apoyar de ellos y por lo tanto se hace esta trilogía de investigación conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a la Constitución es el Ministerio Público y las policías, pero las policías recordando siempre bajo el mando y conducción de el Ministerio Público en la investigación de los delitos. ¿Qué quiere decir? Ya una vez que deja de ser primer respondiente la policía o que acabaste de hacer tus actos de investigación en el lugar de intervención como policía de investigación, posteriormente el Ministerio Público tendrá que ordenarte
cuándo hacer actos de investigación respectivos bajo conducción y su mando. El segundo punto que tenemos es el párrafo 9 de esta misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21. Y aquí sí nos habla de todas las funciones que tiene la seguridad pública. A función de la capacitación, lo dividí en distintos puntos este párrafo 9. El primero nos dice que la seguridad pública es una función del Estado, que está a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, y tiene fines específicos que vienen establecidos en este mismo párrafo. Y por lo tanto, siempre se debe establecer toda esta actividad conforme lo marca la Constitución. De inicio, ¿qué quiere decir? La seguridad pública es una función que le corresponde al Estado y que está obligado a hacerlo a través de estos 3 niveles de gobierno. Hay en algunos lugares que te dicen, es que nosotros tenemos, conforme a la Constitución, autonomía y soberanía en materia de seguridad pública. Sí, claro. Sin embargo, toda la forma de hacerlo y todos sus parámetros deben estar siempre previstos en la Constitución, no como lo quieran hacer o como lo piensan que lo deben hacer. Entonces, bajo este punto vamos a ver primero, es una función de Estado. Sin embargo, ¿qué es el Estado? El Estado es este conjunto de instituciones que ejercen el gobierno y aplican las leyes sobre la población en un territorio delimitado provisto de soberanía interna y externa. Es una forma que se ha creado la misma sociedad, ¿sí?, para organizarse. Al final del día, cuando las sociedades se empiezan a organizar, cuando se empiezan a vivir en territorios específicos, lógicamente para llevar una mejor convivencia se tienen que poner a ciertas personas para que la organicen. Y lógicamente cuando se va desarrollando a través de la historia, se convierte en el Estado, lo que permite que al final del día todos podamos vivir con tranquilidad y en orden, con una paz, que no nos preocupe que nuestros derechos van a ser violentados por otros y que va a haber instituciones del Estado que nos van a ayudar a cumplir con todas nuestras satisfactores, que nos van a ayudar a cumplir, a tener una vida digna. ¿Por qué? Porque nosotros solos no lo podríamos hacer y siempre estaríamos en peligro de ser atacados, de ser manipulados, de ser violentados nuestros derechos por personas con mayor fuerza, con mayor poder que nosotros. Entonces, para tener una mejor organización dentro de la sociedad, se crea el Estado. Para ello, el Estado cuenta con ciertos elementos. Uno de ellos es el territorio. ¿Qué quiere decir? El lugar físico donde se encuentra el Estado, que tiene límites, ¿sí?, específicos, y esos límites establecen su soberanía. ¿Qué quiere decir? Que dentro de este territorio ningún otro Estado se puede meter en sus decisiones, porque nosotros tenemos la libertad, al final de cuentas, de decidir cuál es la mejor forma de organizarnos para conseguir los fines del Estado. ¿Qué también tenemos? Pues lógicamente una población, que es toda esta serie de personas, ¿sí?, que nos encontramos habitando en este territorio y que estamos bajo la tutela de un poder o gobierno, que este gobierno es elegido al final de cuentas por la misma población y cuyo fin, como lo comentamos hace unos momentos, es brindar una serie de satisfactores y de tranquilidad a la población, regidos por el derecho, por una serie de conjunto de normas jurídicas que van a regular, ¿sí?, la conducta del hombre en sociedad. Y en el caso de que no se cumpla esta circunstancia, para eso tenemos al poder, al gobierno, que va a aplicar esta legislación estrictamente, cumpliendo con ello con el Estado de Derecho. Después tenemos que en México el Estado lo podemos dividir en 3 poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder ejecutivo es aquel que se encarga de organizar, al final de cuentas, todas las áreas
que van a buscar cumplir con todas las necesidades que tiene la población, con una cabeza que es el presidente de la República en lo que es la federación, lo que es el gobernador en el estado y en el municipio, lo que son los presidentes municipales y en la Ciudad de México los alcaldes, los que van a proveer de distintas circunstancias a la población para tener una vida digna y buscar el bien común. En este caso, en el nivel federal, por ejemplo, tenemos la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría del Trabajo, lo que es la Secretaría de Hacienda. Tenemos distintas secretarías como la de Seguridad Ciudadano que va a ayudar a cumplir con estos fines. Después tenemos el poder legislativo, quien es el encargado, como su nombre lo dice, de legislar a través de las cámaras, bajo un proceso donde se establece la creación de las leyes, lo que beneficiará a tener una mejor convivencia, a tener un mayor orden y que al final de cuentas toda esta legislación lo que busca es el bien común. Después tenemos el Poder Judicial. Este Poder Judicial se encarga de la administración de justicia. ¿Qué quiere decir? Que al final del día, cuando haya controversias en distintas materias o existe un delito, va a haber un área específica dentro del Estado, que es el Poder Judicial, que se va a encargar de un procedimiento, de juzgar, para ver quién tiene la razón y de acuerdo a una legislación ya establecida, poder decidir sobre de ello. También en el Estado mexicano nos dividimos en 3 niveles: el federal, el estatal y el municipal. Después de ello tenemos los fines de la seguridad pública conforme a este párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución. Lo principal es salvaguardar. Lo primero, la vida, es lógico. Después, las diversas libertades que tenemos como ciudadanos, la integridad de las personas y su patrimonio. Y por lo tanto también tenemos que generar y preservar el orden público y la paz social. Esto con el fin de cumplir con el bien común. Después, dentro de este artículo, nos dice la seguridad pública comprende la prevención, la investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley en las respectivas competencias que esta Constitución señala. Entonces ahí sí ya nos está refiriendo más en específico cuáles son las funciones que se tiene en la seguridad pública. Una de ellas, y la principal, es la prevención del delito, porque lo más importante realmente es que no se cometa el delito. El Estado, su principal función respecto a la seguridad pública debería ser anticiparse, ver los proyectos, los programas, ¿sí?, de cómo podemos conseguir que el delito disminuya. Yo entiendo que es imposible que no se cometan delitos, sin embargo tenemos que ver que sean los menos posibles los que se cometan. ¿Y cómo va a suceder? Previniendo el delito principalmente, porque ya que se cometió, entonces ya hubo una afectación en el bien jurídico tutelado por la ley del ciudadano y por lo tanto ya no estamos cumpliendo con el principal fin de la seguridad, que es que no se cometan delitos. Ya si se cometieron, entonces iremos con los siguientes fines de la seguridad pública, que es la investigación del delito y la persecución de los mismos. Además, que también nos establece que conocerán de las sanciones de las infracciones administrativas, que ya corresponderá más a un área de seguridad pública preventiva y de un juzgado cívico quien establecerá estos parámetros, pero es importante que de manera genérica la conozcan como policía de investigación y nosotros y ustedes concentrarse principalmente en lo que es la investigación y persecución de los delitos. Después tenemos dentro de este mismo párrafo que las instituciones, la actuación de estas instituciones de seguridad pública se van a regir bajo ciertos principios rectores que se tienen para todos los integrantes de estas áreas de seguridad pública. ¿Cuál es el primero que tenemos? La legalidad. Creo que es muy simple de entender, que toda tu actuación esté sujeta a lo que establecen las leyes, que no interpretes,
que no actúes conforme a tradiciones históricas dentro de las policías, que no actúes conforme a lo que crees que es mejor. Simplemente de lo que se trata es referirnos y actuar conforme a lo que nos marca nuestro marco, ¿sí?, jurídico, y de ahí no salirnos, porque al final de cuentas, un policía lo que debe entender es que existe legislaciones que son creadas para que se cumplan y que nosotros somos los encargados que el Estado de Derecho se lleve a cabo. Si las autoridades somos los primeros que lo violentamos, entonces ¿cómo le pedimos una cultura de legalidad a los ciudadanos? Por lo tanto, este primer principio, que es fundamental para ustedes, es que todo el acto que realicen esté fundamentado. ¿Qué quiere decir? Que esté en la legislación mexicana, ya sea en la Constitución, en un tratado internacional de los que México forma parte, de los cuales han sido firmados y ratificados, de la legislación general, estatal, federal, municipal, reglamentos, etcétera, de acuerdo a sus jerarquías, pero siempre entendiendo y comprendiendo qué dice la legislación. Después tenemos objetividad, simplemente actuar conforme a lo que estamos viendo en el lugar, no tener prejuicios, no favorecer a unos, entender que ya vimos que debemos actuar conforme la ley y la tenemos que aplicar, no importando a quién tengamos enfrente. Tenemos que actuar conforme a los principios policiales y siempre en base a una legislación, sin importar nuestras creencias, nuestras preferencias, nuestros prejuicios, que hablamos mucho de ello, que el mundo debe cambiar, y eso es cierto. Sin embargo, es muy difícil que una persona no tiene prejuicios, pero jamás los debes aplicar en tu función como autoridad, como servidor público en su momento. Después tenemos la eficiencia, y esta parte es muy sencilla, es hacer las cosas con lo que tenemos, llegar al objetivo aunque carezcamos de ciertos elementos. Ustedes saben perfectamente que en estas áreas, por desgracia, tenemos muchas carencias de herramientas, de estado de fuerza, de unidades, de armamento. Entonces, la eficiencia es que con eso que tenemos que llegar a nuestro objetivo. Sabemos que vamos a tener dificultades y no vamos a llegar a hacerlo a veces perfectamente, no vamos a llegar a ser eficaces, pero sí eficientes. Siempre ser responsable al final de cuentas y estar comprometidos. Profesionalismo. A veces se confunde con la profesionalización. Siempre nos vamos con el estar capacitados. Es parte de ser profesional, lógicamente, estudiar, mantenerse actualizado, tomar cursos de capacitación, lógicamente iniciando de formación inicial, después de actualización, de especialización. Es parte de tu profesionalismo, pero ahí va encaminado principalmente una profesionalización. Pero el profesionalismo también se establece en tu puntualidad, también se establece en la forma en que te conduces en tu actuación, ¿sí?, en el respeto que le tienes a tu institución, a tus instalaciones, a tu equipamiento, el tener una forma de comportarnos siempre, porque adquirimos un compromiso al decidir estar en este tipo de instituciones, no solamente en funciones, también fuera de funciones, tener una imagen que no dañe, ¿sí?, a la institución o a nosotros mismos. Es tratar de superarse día con día para ser mejores en lo que hacemos. Ahí hablas de una persona profesional. Entonces es un rubro que abarca muchísimas cuestiones y que hay que trabajar día con día y ver nuestras áreas de oportunidad en qué podemos mejorar en lo que estamos a lo mejor fallando dentro de nuestra actividad. La honradez es un punto que parece ser muy simple, pero que ya en la práctica se dificulta por muchas circunstancias. No voy a juzgar, no voy a señalar, no voy a establecer distintos puntos que han sucedido históricamente en México. Sin embargo, pues aplicar la honradez dentro de mi función policial es no recibir algo que no me corresponde.
desde dineros, pero también otro tipo de bienes, otro tipo de ventajas personales que podemos obtener. O no solamente es recibir, a lo mejor favorecer a ciertas personas porque me cayeron bien, porque los conocemos, porque les puede perjudicar a personas que estimo son cercanas a mí. Entonces, no solamente tiene que ver con los dineros, no solamente tiene que ver con recibir ciertas cantidades, simplemente es saber cuáles son los valores, los principios, primero personales y segundo en nuestra profesión, la axiología al final de cuentas, cómo tenemos bien sustentados estos principios y valores dentro de las policías para poderlas aplicarlas en la práctica y no tener ningún problema tanto personal, institucional y realmente cumplir para lo que estamos, servir a la ciudadanía, porque al final de cuentas nosotros tenemos el privilegio, uno, de haber decidido ingresar a una institución y dos, pertenecer a ella con el propósito de servir al ciudadano. Después tenemos el respeto a los derechos humanos. Los derechos humanos lo veremos en un tema en específico en un video. Sin embargo, hay que entender y dividir, no confundan las comisiones de derechos humanos con los derechos humanos. Son cuestiones distintas. Y en verdad, si realmente se cumplieran los derechos humanos, tendríamos una vida digna, todos los pobladores de este mundo. Desgraciadamente, en los países donde menos se respetan los derechos humanos, es donde las personas tienen una menor calidad de vida, no tienen realmente una vida digna. Y en el marco del servicio público y en el marco de la seguridad pública, hay que entender que nuestra actuación siempre debe estar sujeta a lo que nos marcan los derechos humanos. Pero yo siempre he entendido que para poder respetar algo, primero hay que conocerlos y hay que entender su espíritu, el por qué existe, el por qué no podemos hacer ciertos actos. Me voy a adelantar un poquito. ¿Sí? ¿Por qué yo como autoridad no puedo entrar a una casa si no tengo una orden de cateo? O bajo los supuestos que me marca el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué fuera de esos supuestos yo no puedo entrar? A lo mejor de inicio digo, sí, pero eso me afecta en mi investigación, eso me afecta para poder detener una persona. Pero también si se permitiera, me afectaría porque cualquier autoridad podría entrar a mi casa sin ninguna justificación. Y ya dentro de mi casa podría hacer lo que quisiera. Entonces es este respaldo que tenemos como ciudadanos, de que no haya arbitrariedades en nuestra contra, de que no se nos violenten derechos humanos. Y el primero que debe estar consciente de lo importante que son los derechos humanos son las autoridades. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Hay que entender su importancia, hay que entender el por qué existen, el espíritu de los mismos, para que en mi actuación pueda comprender realmente esta situación. Lo siguiente que tenemos es el párrafo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21. Lo primero que nos dice que las instituciones de seguridad pública son de carácter civil, disciplinado y profesional. Y eso incluye la Guardia Nacional. Aquí aclarando el punto y muchos me comentan principalmente cuando vemos la parte de primer respondiente. Oiga, la Guardia Nacional entonces no es primer respondiente porque hacen funciones militares, no, porque ellos al pasar a la Guardia Nacional ya hacen funciones policiales y son de carácter civil. Y también rompiendo este parámetro en cualquier área, no se da tanto en la policía de investigación, más en las policías preventivos, donde se les llega a comentar que son paramilitares. Eso es un error completamente. Una cuestión es la milicia y otra cuestión es la función policial, que son completamente distintas y que las capacitaciones y toda la estructura de las mismas tienen que ser distintas. Las dos son muy dignas, las dos funciones hacen funciones muy importantes para nuestro país. Sin embargo, sus características, su estructura es muy distinta. Por eso yo siempre he dicho zapatero a tu zapato.
¿sí? Tú has sido instruido y capacitado para funciones militares, pues hay que hacer funciones militares. En la policía hacemos otro tipo de funciones y por lo tanto somos de carácter civil. Disciplinado, lógicamente creo que somos adultos y además estamos en una institución policial y por lo tanto siempre debe haber esta estructura de disciplina, el saber acatar órdenes, el ser sistemático, el conocer nuestros protocolos para hacerlo de una manera estructurada. El llenar un informe policial homologado como debe de ser lleva disciplina, porque es una estructura específica que nos va llevando y que si seguimos con esta estructura vamos a llegar a un buen fin. Saber que los mandos nos dan órdenes y mientras no sean contrarias a la ley, pues tenemos que acatarlas, nos parezca o no, porque eso es disciplina, pero también es disciplina es conocer nuestra legislación y que si se nos da una orden fuera de lo que nos dice la legislación por disciplina, no tendríamos que acatarla, tendríamos que contestarla mediante escrito el por qué no y manera y profesional, que ya lo tratamos en el punto de profesionalismo. Después nos dice que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los 3 órdenes de gobierno se deben coordinar para cumplir los fines del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que la misma Constitución nos da ciertos parámetros para estos integrantes del Sistema Nacional. Pero lo primero, brevemente, quiero mencionar qué es el Sistema Nacional de Seguridad Pública y quién está. El Sistema Nacional de Seguridad Pública los conforman todas las instituciones que tienen que ver con el delito, ya sea en prevención, ya sea en investigación, ya sea en persecución, ya sea en reinserción social en el sistema penitenciario, pero ayudan a conseguir los fines, los objetivos de la seguridad pública que inicialmente plantea la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y después la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y además tenemos una cabeza, un cerebro llamado Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como sus vertientes estatales. Eso es el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que permite coordinarnos adecuadamente y darnos los parámetros que deben existir dentro de estas instituciones. Por eso es muy importante que en su momento puedan leer de manera completa la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En posteriores videos vamos a ver algunos puntos de esta legislación, principalmente en el video número 2, pero sí les pido de favor que den lectura a toda esta ley porque es la que nos regula al sistema nacional. Por lo tanto, entonces, ¿quiénes pertenecen al Sistema Nacional de Seguridad Pública? Pues los integrantes de los secretariados ejecutivos, las policías estatales, las policías municipales, ¿sí? La Guardia Nacional, lo que es la Policía de Investigación, los ministerios públicos, los peritos, las áreas diversas de las fiscalías, las diversas áreas también de lo que son las áreas del sistema penitenciario, ¿sí? De los cerezos, de los eferesos, etcétera. Todos conformamos el Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Y cómo voy a saber quién es integrante del Sistema Nacional de Seguridad Pública? Pues cuando tenemos la CUIP, el Certificado Único de Identificación Permanente. Si alguien tiene CUIP, entonces es parte del sistema nacional. Si no tienes CUIP, entonces no vas a ser parte del sistema nacional. Ejemplo, los elementos de la Marina o de Sedena no son parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahorita están como auxiliares, sin embargo no son parte, no tienen CUIP. Se rigen bajo legislaciones distintas que las que nos regimos nosotros, integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué es lo que te establece de inicio estos apartados de este 10º párrafo? Lo primero, que las instituciones de seguridad pública entonces deben tener un procedimiento, ¿sí?, de selección, de ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. ¿Qué quiere decir? Una carrera, ¿sí? Una carrera ya sea policial, una carrera ministerial,
una carrera en servicios periciales, pero que viene estructurada desde la selección hasta que te vas de la institución, con ciertos lineamientos y parámetros que se tienen que seguir. Entonces, por eso es muy importante que tanto las instituciones de la federación, los estados y los municipios en las áreas de competencia estructuren estas circunstancias dentro de sus instituciones, y esto servirá para realmente establecer una carrera para todos los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que así como tiene obligaciones, pero también tiene derechos y beneficios que a veces se olvidan. Para realmente una persona decir soy profesional en un área, me pongo la camiseta y al final del día quiero cumplir una carrera dentro de una institución, pues lógicamente debo entender que tengo obligaciones, pero que también tengo derechos que me permiten estar contento profesionalmente, personalmente, dentro de la institución, y que eso me va a permitir trascender dentro de mi vida. Por eso es muy importante que estos parámetros se cumplan y con ello tener a los elementos de una manera felices dentro de las instituciones, porque creo que eso es una parte fundamental dentro de cualquier área laboral, que realmente queramos estar en un lugar derivado de nuestra vocación, de nuestro perfil, que es revisado desde un inicio con lo que es control y confianza, pero también que sabemos que tenemos beneficios personales y profesionales para desarrollarnos dentro de las instituciones. La segunda parte es que existe, el apartado B, un Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública, el cual está a cargo de la Federación y le encarga a todas las instituciones que usen estos sistemas, ¿sí?, para proporcionar la información respecto a cada área. Ejemplo, tenemos Plataforma México con distintos módulos, como lo que es el informe policial homologado, o tenemos distintos registros: Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Registro Nacional de Información Penitenciaria, tenemos recientemente el Registro Nacional de Detenciones, que nuestra primera función y obligación es la captura de los mismos, el poder dar información que sirva a nivel nacional, estatal, municipal, local, y con ello propiciar mayor inteligencia dentro de las funciones policiales. Información es poder. Entonces estos sistemas ayudan mucho, y no solamente la captura, sino lo que viene después, la síntesis de la información, el análisis, el explotar esta información que nos sea útil realmente para la consecución de los fines del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Después, en este mismo párrafo nos dice: el sistema tendrá también las bases de datos criminalísticos. Es lo que estamos hablando, esta serie de bases de datos que nos ayudan para entender de mejor manera, ¿sí?, el delito. Un ejemplo específico es el informe policial homologado, creado dentro de Plataforma México, dado a conocer en 2008, y cuya función principal era tener información para entender la dinámica del delito en los distintos aspectos, desde los lugares donde se comete, la forma en que se comete, el modus operandi, para poder entender focalizadamente qué está pasando en cada lugar y empezar a tomar acciones preventivas, de investigación y reactivas, ¿sí?, para que disminuya el delito y, en su caso, para que reaccionar ante estos grupos delictivos. Y lo último que nos dice este párrafo es que ninguna persona puede ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema. Entonces creo que es muy claro. ¿Qué es registrada en el sistema? Que esté registrado en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y que ahí se genere tu CUIP. Este certificado o clave única de identificación permanente, es clave única de identificación permanente. Si no tienes tu CUIP, entonces no puedes ser parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública y estarías cometiendo un delito. Ustedes lo saben y lo conocen. Hay distintas instituciones que a veces ingresan a elementos sin haberlos registrados, sin haber pasado por este proceso de formación inicial, etcétera, etcétera, y empiezan a realizar funciones.
hasta muchas de las veces están armados. Ustedes saben en su momento en qué problema se están metiendo, tanto la institución como la persona que decidió hacerlo sin haber seguido el procedimiento que nos marca la legislación. Y la segunda parte es estar certificada. ¿Qué quiere decir? Tener la parte de control y confianza, ¿sí? Inicialmente, y después, cada 2 años, que se haga nuevamente esta certificación. ¿Sí? También dentro del área policial existe ahora la CUP, certificado, ¿sí? Único policial, y ahí sí te estableces ciertos requisitos que debes cumplir, como es la formación inicial, el control y confianza vigente, las evaluaciones de competencias vigentes, etcétera, para tener tu CUP y por lo tanto poder pertenecer y seguir perteneciendo al Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el caso de no cumplir y que se atribuya a ti, entonces lógicamente existirá una justificación para poderte hacer a un lado dentro de las instituciones. Después, en el apartado C nos dice que se deben formular políticas públicas tendientes a prevenir la comisión del delito. Como les comenté, la función inicial y primaria de la seguridad pública es la prevención de los delitos y se deben hacer políticas integrales que no solamente tienen que ver con las áreas de seguridad pública. El delito tiene que ver con todas las áreas están relacionadas, la educación, el trabajo, los medios de comunicación, etcétera. Entonces se tienen que establecer distintas políticas específicas para cumplir con estos fines que tenemos de prevención del delito y que muchas veces pues corresponden a otras áreas distintas a las de lo que es policía de investigación. El apartado B nos habla de la importancia de la participación de la ciudadanía dentro de los fines de la seguridad pública. Hay que entenderlo, no de manera activa. No vamos a insistir al ciudadano a que detenga personas, a que nos proporcione cierta información cuando está en riesgo su vida. Sin embargo, cuando es posible, sí acercarse a proporcionar información, cuando es posible que dar recomendaciones, cuando es posible evaluar la forma en que estamos trabajando, cuando es posible hacer mesas de trabajo, cuál es la visión que están viendo dentro de la seguridad pública en México, pues es importante al final de cuentas conocer la opinión de quienes reciben los delitos, este sujeto pasivo, que es la ciudadanía, y el que es el afectado dentro de ello. Y el apartado E nos habla sobre los fondos de ayuda que nos dan de manera federal, como es el Fortamun y lo que es el FAST, que se tienen que aplicar en distintas circunstancias dentro de la seguridad pública. Después, el párrafo 11 nos establece que existe una institución policial que es la Guardia Nacional y cuyos fines son los que señala el párrafo 9, que quiere decir prevenir, investigar y perseguir el delito y la cuestión de las faltas administrativas, de las infracciones administrativas, y por lo tanto se tiene que coordinar con la federación, los municipios, los estados, para la guarda de los bienes y recursos de la nación. Entonces, lo que quería aclarar aquí nada más es cuando ustedes tienen contacto con la Guardia Nacional, tienen que considerar que están haciendo funciones policiales. Ejemplo, que si ellos llegaron primero al lugar de intervención, entonces van a ser primer respondiente y tienen la obligación de serlo. Entonces, por eso es importante entender cuál es la situación que tenemos de esta nueva policía, porque al final de cuentas son policías. Y el párrafo 13 nos dice que la formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones policiales se va a regir por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior y en lo conducente a la perspectiva de género. Los que nos mencionan este párrafo es que tanto ustedes como Policía de Investigación, como la Policía Municipal, como la Guardia Nacional, como los custodios, tienen que al final del día tener una instrucción policial. Se deben regir por una doctrina derivada de la policía, no de la milicia, no del derecho, no de la criminalística, no, primero es una doctrina policial.
que debemos conocer perfectamente para poder desempeñar nuestras funciones y que al final de cuentas se basa en el respeto a los derechos humanos, en la disciplina que ya habíamos comentado, el ver todo con perspectiva de género cuando hay que hacerlo, pero para conseguir lo más importante, servir a la sociedad. Entonces, este artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos establece principalmente la estructura de la seguridad pública en México, nos pone los parámetros iniciales y que se van a complementar con toda la demás legislación, ¿sí?, que deriva de este artículo 21, empezando con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que vamos a seguir, que vamos a ver en el siguiente video. Por ello les pido, por favor, que revisen perfectamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el artículo 21 y cada palabra, cada párrafo, traten de analizarlo, traten de ver el por qué existimos y para qué estamos. Les agradezco en este momento su atención en este primer video, espero que les sea de utilidad y nos despedimos en este momento. Muchas gracias por su atención. Ha terminado este primer video del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal. Si ya estás listo, responde tu evaluación.